Revive el asedio de Constantinopla, el fin de un imperio y el cambio en la historia mundial. El amanecer del asedio se perfilaba en el horizonte mientras el Imperio Otomano, bajo la firme dirección de Mehmed II, se preparaba meticulosamente para una de sus más audaces empresas, la conquista de Constantinopla. Este no era solo un capricho de expansión, sino un cálculo estratégico destinado a cambiar el curso de la historia. Constantinopla, la joya del Imperio bizantino, se erigía como un puente crucial entre Oriente y Occidente. Su ubicación estratégica no solo facilitaba el comercio, sino que también era un punto de encuentro de culturas, religiones y conocimientos. Este nexo de mundos la hacía invaluable, tanto económicamente como simbólicamente. Ante la inminente amenaza, el emperador Constantino XI se convirtió en el baluarte de la última resistencia del Imperio bizantino. Organizando la defensa de la ciudad con determinación, se enfrentaba no solo a un enemigo formidable, sino también al crepúsculo de una era. La lucha que se avecinaba era, en muchos sentidos, el último suspiro de un imperio en declive. El asedio se caracterizó por la introducción de una tecnología de guerra revolucionaria, el cañón. Los otomanos, aprovechando el ingenio de la pólvora, encontraron en esta innovación el medio perfecto para desafiar la imponente fortaleza que las murallas de Constantinopla habían representado durante siglos. Este avance no solo marcó un punto de inflexión en el asedio, sino que también redefinió la guerra de asedios futuros. Antes del asedio, Constantinopla era un hervidero de vida, donde convivían diversas culturas y religiones. Esta amalgama de influencias había forjado una ciudad vibrante y cosmopolita, un testimonio viviente de la historia compartida entre Oriente y Occidente. Sin embargo, bajo la sombra del inminente asedio, esta rica tapestria cultural se encontraba en una encrucijada, amenazada por el cambio irreversible que se avecinaba. Ante la inminente amenaza otomana, Constantinopla se sumerge en frenéticos preparativos de defensa. La ciudad, consciente de su precaria situación, fortalece sus murallas y acumula provisiones. Cada habitante, independientemente de su edad o condición, aporta al esfuerzo común, conscientes de que la supervivencia de la ciudad depende de su unidad y resistencia. La búsqueda de alianzas se convierte en una tarea desesperada para Constantinopla. El emperador envía emisarios a las cortes de Europa rogando por apoyo militar contra el avance otomano. Sin embargo, las divisiones internas y los intereses propios de cada reino europeo frustran estas esperanzas, dejando a la ciudad a su suerte. La Iglesia desempeña un papel ambivalente durante este periodo crítico. Las divisiones internas entre las facciones cristianas obstaculizan cualquier intento de unificación frente al enemigo común. Aunque se sueña con un concilio ecuménico que pueda sanar estas brechas, la realidad política y religiosa de la época hace este objetivo inalcanzable. Mientras tanto, los otomanos implementan una táctica de bloqueo naval, cortando efectivamente el acceso a Constantinopla. Esta estrategia no solo impide la llegada de refuerzos y suministros, sino que también asfixia económicamente a la ciudad, aumentando la desesperación entre sus habitantes y debilitando aún más sus defensas. Los primeros enfrentamientos en las afueras de las murallas marcan el inicio de un periodo de hostilidades continuas. Estas escaramuzas, junto con el inicio del bombardeo otomano, sirven como un sombrío presagio de lo que está por venir. La población de Constantinopla, ya agobiada por la preparación, se enfrenta ahora a la realidad de un asedio a gran escala. La vida bajo asedio en Constantinopla se tornó una lucha diaria contra la falta de recursos básicos. La escasez de alimentos y agua comenzó a hacer mella en la moral de la población. Las calles, alguna vez llenas de vida, se sumieron en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el distante retumbar de los cañones otomanos. La incertidumbre sobre el futuro y el miedo constante a un ataque inminente envolvieron la ciudad. La batalla naval en el Cuerno de Oro marcó un punto de inflexión en la defensa de Constantinopla. Los defensores, sabiendo que el dominio del mar era crucial, lucharon con valentía para mantener a raya
a la flota otomana. Sin embargo, la superioridad numérica y táctica de los atacantes comenzó a inclinar la balanza a su favor, dejando a Constantinopla cada vez más aislada. La legendaria cadena de Constantinopla, diseñada para bloquear el acceso naval al Cuerno de Oro, fue una muestra impresionante de ingeniería y determinación. A pesar de los esfuerzos de los defensores por mantenerla intacta, los otomanos demostraron su ingenio al sortear este obstáculo, exacerbando la desesperación entre las filas bizantinas. El papel de los genoveses y venecianos en la defensa de la ciudad fue ambiguo. Aunque contribuyeron con barcos y hombres, sus esfuerzos parecían estar limitados por sus propios intereses comerciales. Esta ambivalencia dejó a Constantinopla en una posición vulnerable, dependiendo de aliados cuya lealtad no estaba del todo asegurada. En el ocaso de Constantinopla, los rumores de traición interna comenzaron a desmoronar el espíritu de sus defensores. Las murallas, que durante siglos habían sido inexpugnables, ahora resonaban no solo con el estruendo de los cañones otomanos, sino también con el eco de la desconfianza entre los sitiados. La noche antes de la conquista, ambos bandos se sumieron en preparativos frenéticos, conscientes de que el amanecer traería la decisión final. Mehmed II, con la certeza de la victoria, afinó su estrategia para un asalto devastador. En contraste, los defensores, liderados por un Constantino XI resuelto, se aferraban a la esperanza. El asalto final fue un espectáculo de fuego y acero. La estrategia de Mehmed II desplegó su efecto devastador sobre las murallas, abriendo paso a las fuerzas otomanas. El caos se apoderó de la ciudad, con cada calle y cada plaza convirtiéndose en escenario de una desesperada resistencia. La caída de Constantinopla marcó el último suspiro del Imperio bizantino. Las fuerzas otomanas, implacables, se abrieron camino a través de la ciudad, sellando su destino. Constantino XI, en un acto de valentía, se perdió en el tumulto de la batalla, su destino final envuelto en misterio. El saqueo de Constantinopla marcó el final amargo de una era gloriosa. Las calles de la ciudad, una vez llenas de riquezas culturales y materiales, se vieron sumergidas en el caos. La población sufrió enormemente, no solo por la pérdida de sus posesiones, sino también de su identidad. Monumentos y obras de arte invaluables quedaron expuestos a la destrucción o al robo, borrando siglos de historia en cuestión de días. Con la caída de Constantinopla, el Imperio bizantino llegó a su fin, transformando la ciudad en la nueva capital otomana. Este cambio de poder no solo alteró el paisaje político de la región, sino también su composición social y cultural. Constantinopla, ahora bajo el nombre de Estambul, comenzó una nueva era, mezclando sus tradiciones bizantinas con influencias otomanas. La transformación de la Hagia Sofía, de catedral cristiana a mezquita musulmana, simbolizó el cambio religioso y cultural que se vivió en la ciudad. Esta reconfiguración no solo reflejaba el nuevo orden dominante, sino que también marcó el inicio de un periodo de renovación arquitectónica, preservando la majestuosidad del edificio mientras se adaptaba a su nuevo propósito espiritual. La reacción europea ante la caída de Constantinopla fue una mezcla de horror y temor. Este evento no solo significó la pérdida de un bastión cristiano frente al avance islámico, sino que también presagiaba cambios en el equilibrio de poder en la región. La cristiandad se vio sacudida, impulsando a las naciones europeas a buscar nuevas rutas comerciales y estrategias para contrarrestar la expansión otomana. El cambio en las rutas comerciales tras la consolidación otomana tuvo repercusiones profundas en el Mediterráneo. Ciudades-estado italianas, que una vez florecieron gracias al comercio con Oriente, enfrentaron el declive mientras los otomanos controlaban las vías marítimas clave. Este reajuste comercial forzó a Europa a explorar y eventualmente abrir nuevas rutas hacia Asia y el Nuevo Mundo, alterando el curso de la historia económica y política mundial. La caída de Constantinopla marcó un antes y un después en muchos aspectos, incluido el cultural.
La dispersión de los eruditos bizantinos debido a este evento catalizó un movimiento intelectual en Europa que más tarde sería conocido como el Renacimiento. Este éxodo de sabiduría hacia Occidente avivó las llamas de la curiosidad y el conocimiento, sentando las bases para un florecimiento cultural y científico sin precedentes. La leyenda del Rey Rojo cobró vida tras la caída de Constantinopla, alimentando la esperanza y el mito de un retorno a la gloria pasada. Este relato, más allá de ser una simple fábula, refleja la profunda huella que dejó el asedio en la memoria colectiva, manteniendo viva la esencia de un imperio que, pese a su desaparición política, sigue influyendo en la cultura y la historia hasta nuestros días. Constantinopla, un escenario de conquistas y resistencia, ha sido fuente inagotable de inspiración en literatura y cine. Sus murallas, que alguna vez se alzaron desafiantes ante el asedio otomano, ahora resuenan en las páginas de novelas históricas y en la gran pantalla, ofreciendo una ventana al pasado glorioso y trágico de esta ciudad emblemática. La preservación de las tradiciones bizantinas por parte de los griegos de Estambul es un testimonio de la resiliencia cultural. A pesar de los cambios políticos y sociales, estas comunidades han logrado mantener viva la esencia de Constantinopla, sirviendo como guardianes de una herencia que se niega a desaparecer en el olvido. Las historias de valentía y sacrificio durante el asedio de Constantinopla han sido eclipsadas a menudo por el relato de su caída. Sin embargo, los héroes olvidados de esta epopeya, desde defensores anónimos hasta estrategas y diplomáticos, contribuyeron a forjar un legado de resistencia que, aunque no pudo salvar a la ciudad, enriquece su historia. La adaptación de Constantinopla a su nueva realidad fue un proceso de reinvención. De ser la capital del decadente Imperio bizantino, emergió como una joya del Imperio otomano, un centro de poder, cultura y comercio. Esta transformación no solo reflejó el cambio de gobernantes, sino también el inicio de un periodo de florecimiento y expansión. El papel de la diplomacia y el espionaje en el asedio fue crucial, evidenciando una era donde la inteligencia y las estrategias políticas jugaron un papel tan importante como la fuerza militar. Las tácticas empleadas por ambos bandos demostraron el inicio de una era donde la información era poder, sentando precedentes para conflictos futuros. La evolución de la guerra de asedio, marcada por la caída de Constantinopla, enseñó lecciones valiosas sobre técnicas militares y estrategias de defensa. Esta batalla no solo demostró el poder destructivo de la artillería, sino que también impulsó innovaciones en la construcción de fortificaciones, cambiando el arte de la guerra para siempre.